Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí esta mañana dándole gloria a Dios, alabanza, y bueno, vamos a compartir una palabra en el nombre de Jesús. Estamos en vivo, así que permítanme un segundito. Bien, gloria a Dios. Quiero saludar a cada uno de los hermanos que se han comunicado conmigo en estos tiempos. Estamos orando por algunos siervos de Dios. El día de ayer me comunicaba con Estados Unidos y en Colorado. También estaba comunicándome aquí con una ciudad aquí en La Guajira, en Colombia, donde hay un siervo de Dios, un profeta de Dios venezolano que está allí trabajando. Y hemos estado activos en esa área, hemos estado ministrando a través de los diferentes medios. Dios tiene cosas grandes y profundas en este tiempo para la iglesia, para el ministerio, para el que quiere creerle a Dios. Entonces, anoche veía el vivo que estaban haciendo allí en Argentina, el Ministerio Fuego Santo, allí en Ameguino, en Buenos Aires, y veía la gloria de Dios, digo yo, y verdad que extrañaba el poder estar. Me gusta mucho ministrar la alabanza y la adoración con mis hijos, tanto con Mariana como con Carlos, con Alberto, con Luis, y la verdad que me agarró como una nostalgia. Pero bueno, le damos gloria a Dios por eso. Quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y dice la palabra de Dios, y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reitero, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es palabra de Dios. Vamos a tocar este tema un momentito. ¿Qué es la palabra prudencia? Prudencia es lo que yo razono, es lo que yo creo. Prudencia es lo que a mí me parece. Prudencia es lo que evalúo. Prudencia es aquello que creo yo que es correcto. La prudencia tiene que ver con el razonamiento y el pensamiento humano. La palabra prudencia tiene que ver con aquel que pone cuidado en lo que habla y en lo que hace. Y si usted lo analiza, pareciera que fuera algo correcto, algo que está bien hacerlo. Pero la verdad del asunto es que no es tan así como pareciera. ¿Por qué? Porque una vez, me recuerdo, Dios me dijo, hay gente que es tan santa que no hace mi voluntad. Yo dije, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo así? Y Dios me dijo, porque son tan santos que viven dudando de que yo les hablo, no saben cuando les hablo y dicen, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será esto de Dios? ¿Será que Dios me habló? Entonces, de tanta santidad que tienen, no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se apoyan en su propia prudencia. Prudencia no es sabiduría. Algunos confunden prudencia con sabiduría, ser prudente con ser sabio. No. Son dos cosas muy diferentes. Porque el prudente calla y el sabio también. Pero el prudente calla para razonar y el sabio para creer. Entonces, mi hermano, quiero hablarle a alguien en esta hora que tiene que tomar decisiones. Quiero hablarle a alguien en esta mañana que tiene que evaluar su vida espiritual. Yo ayer hablaba con dos personas y les decía,
lo que Dios me mostraba en el Espíritu. Y ellos me confirmaron tal cual la palabra, lo que Dios me mostraba era tal cual lo que ellos después me confirmaron. Y he podido ver que en ambos casos era casi idéntico el motivo de su aflicción. Y este tenía que ver justamente con el tema del razonamiento. La iglesia hoy se mueve bajo su propia prudencia, pero no bajo la sabiduría de Dios. Se mueve bajo el concepto propio de su razonamiento y su pensamiento, pero no bajo la sabiduría de Dios. Mas la palabra en Proverbios nos dice: fíate de Dios, fíate del Señor, fíate de Jehová. ¿Qué es esto? Confía en Él. Pero la palabra confiar no es como la palabra la detalla en el idioma español, castellano. Nosotros confiar es que nos quedamos ahí. No, la confianza de la que habla no es solamente que yo sé que Él me guarda, sé que Él me cuida, sé que Él hará todo lo mejor para mí, sino que aún así Él me hará tomar las mejores decisiones. Él me hará hacer lo que es correcto. Él me llevará a cumplir con los medios que Dios ha establecido para este tiempo, para la iglesia. Nosotros hacemos cosas a través de nuestro razonamiento, a través de nuestro pensamiento. Como yo siempre digo, vamos a hacer una campaña, pero evaluamos prudencia. Evaluamos cuánto dinero tenemos, qué capacidad de gente tenemos, si no vamos a molestar a la gente, si evaluamos tantas cosas y no hacemos nada por fe. No obramos por fe, no vivimos por fe. Estamos siempre cuestionando la veracidad y la sabiduría de Dios. Entonces hoy tenemos una iglesia que no oye a Dios. Yo siempre digo lo mismo y voy a seguir predicándolo. La iglesia no oye a Dios. La iglesia vive leyendo a Dios. La iglesia lee a Dios. La iglesia lee a Dios, pero no oye a Dios. La iglesia tiene un Dios escrito, cree en la letra, pero no oye al Dios vivo. No se deja vivificar por la palabra del Espíritu. Porque la iglesia no se fía de Jehová, se fía en su propia prudencia. Porque cuando tú te fías de Dios, cuando tú de verdad te fías de Dios, entonces ocurre lo que dice en el verso 6. Escuche esto. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Yujú. ¿Por qué andamos chuecos? ¿Por qué caminamos torcidos? Porque no reconocemos a Dios en nuestros caminos. Cuando nos acordamos, Dios, me acuerdo, sí Señor. Cuando estamos en aflicción, oh Dios, sálvame. Cuando tenemos algún problema, ay Señor. Pero mientras tanto, antes de que llegue el problema, antes de que llegue esa ocasión de dificultad, no lo reconocemos en nuestro camino al Dios Todopoderoso, Jehová el Señor. Entonces, mi hermano, aquí tenemos que evaluar lo siguiente. Verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Lo peor que nos puede pasar como iglesia del Señor es que podamos creer que ya, hermano, ya tenemos toda la sabiduría encima, que somos más sabios que cualquiera. Esas personas son las que luego no aceptan. No aceptan el que alguien les corrija, de que alguien les hable, de que alguien les enseñe. No lo aceptan. Son personas que siempre están cuestionando. Son personas que no se sujetan a nadie. Esa es la iglesia que vivimos hoy. No hay sujeción, no hay honra. Una vez, un hombre de Dios me hablaba y me decía que estaba cansado porque los predicadores, cuando él invitaba a un predicador, el predicador le daba una tarifa, una ofrenda sentenciada.
Entonces él me decía, ¿cómo puede ser que hoy se cobre para predicar el Evangelio? Y como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué fue lo que llevó a estos hombres a, entre comillas, cobrar? Los mismos que hoy se quejan de que estos cobran fueron los que llevaron a que estos hicieran lo que hacen. No estoy justificando porque es injustificable, pero quiero que me entienda esto. La iglesia se cansó de robarle a los predicadores. La iglesia se cansó de robarle a los siervos de Dios. Cuando un predicador viene de visita a tu iglesia porque tú has sentido por el Espíritu Santo de que ese hombre tiene una palabra para ti, para tu iglesia, la gente que se congrega en ese lugar recibe la palabra, recibe la impartición, son bendecidos por Dios. Cuando van a ofrendar, están agradecidos con Dios por lo que Dios hizo a través del varón de Dios y quieren devolverle algo a Dios a través de una ofrenda que el varón pueda ser bendecido. Entonces llevan su mejor ofrenda al alfolí. Y entonces aparece el pastor, se lleva la ofrenda del alfolí y te trae una ofrenda que él ya tenía preparada para vos. Entonces ese pastor te condiciona a su prudencia, a su pensamiento, a su razonamiento y te paga un sueldo. Y le robó la bendición a su iglesia, a él y al predicador. Porque la iglesia dio porque quería bendecir al predicador. ¿Por qué pasa esto? Porque se afanan en apoyarse en su propia prudencia, en su pensamiento. Tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello, tengo que recolectar dinero, necesito dinero para mí. Entonces, amado, no nos fiamos de Dios. Entonces yo le dije al pastor, amado hermano, en primer lugar, tú invitaste a alguien porque Dios te dijo o porque tú quieres. Yo no invito a nadie a menos que Dios me lo diga. Si Dios no me pone en el corazón de recibir a alguien, yo no recibo a nadie. Cuando alguien me... Yo tengo, mire hermano, en el canal de YouTube, que está bajo el nombre de Profeta Apóstol Hugo Urquiza o Canal Visión Licenciado Hugo Urquiza, son los dos canales que tengo, donde tengo los videos de prédicas, enseñanzas. Cuando alguien me dice, hermano, envíeme un video para ver cómo predica, automáticamente yo digo, este es un carnal que se está apoyando en su prudencia, pero no se fía en Dios. Yuhu. Porque el que se fía en Dios dobla su rodilla, presenta al predicador delante de Dios y espera la respuesta de Dios para ver si hay una bendición o no a través de ese varón o esa mujer. Dios sigue siendo Dios, hermano. Dios no ha cambiado. Dios es espíritu. Pero no, nos apoyamos en nuestro pensamiento, nos apoyamos en lo que creemos, nos apoyamos en las cosas que se ven pero no en las que no se ven, que son las verdaderas, las que permanecen para siempre. Escuche esto, dice, verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta palabra no solamente habla de una sanidad física, también habla de una sanidad a la iglesia. La iglesia necesita ser sanada. Verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hoy tenemos una iglesia que vive bajo una influencia demoníaca de la miseria, la pobreza y la escasez. Siempre le falta 5 para el peso. Siempre están pasando necesidad, no tienen cómo llegar a fin de mes. Y vemos que los líderes se llenan de dinero y la iglesia se empobrece cada vez más. No hay un equilibrio.
Porque yo siempre he dicho y sostengo, si el líder es bendecido, la iglesia tiene que ser bendecida. Hola. Si el líder es bendecido, la iglesia tiene que ser bendecida. Porque la palabra no miente. Y dice la palabra en el Salmo 133, escuche esto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestimentas. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Esta palabra habla de la bendición en la iglesia. ¿Cómo entra la bendición? Entra por la cabeza, pero no queda en la cabeza solamente, sino que corre por el cuerpo. Significa que cuando un líder es bendecido, esa bendición tiene que alcanzar a toda la congregación. Pero ¿por qué no ocurre esto? Porque no están bajo la dirección de Dios, no están honrando a Dios con sus bienes. ¿Por qué no lo honran? Porque están basados en su propia prudencia, pero no se fían de Dios. Están en una iglesia religiosa, están obrando de manera religiosa, pero no bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Entonces el problema que tenemos hoy como iglesia es que todo lo hacemos almático, pensamiento, prudencia, razonando. Razonamos lo que tenemos que creer. Verso 11, escucha. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Hay tanto en la Biblia que nos enseña cómo vivir una vida en Cristo Jesús. Y sin embargo, mucha gente vive leyendo la Biblia, pero nunca pone por obra lo que lee. Tenemos ramificación de tres connotaciones en la lectura bíblica. La primera es tomarla literalmente, poner por obra lo que leo. Si la Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes, pues yo debo honrar a Jehová, a Dios mío, ¿con qué? Con mis bienes. No, eso es espiritual. Claro, nos conviene que sea espiritual, así nosotros podemos seguir adorando al Dios Mamón, porque somos dependientes de esto. Porque razonamos, mañana no tengo para comer. Razonamiento, prudencia. Pero no confío, el mañana le pertenece a Dios. Bástame con hoy hacer lo que es correcto, porque mañana le pertenece a Dios. ¿Cómo sabes que mañana vas a estar vivo? ¿Cómo sabes lo que va a pasar mañana? Entonces los prudentes viven pensando en el mañana. Hoy no gasto porque mañana tengo que hacer esto. Eso es prudencia. Eso no es un hijo de Dios. Eso no es caminar sobre las aguas. Eso no es vivir por fe. Eso es ser almático. Eso es ser religioso, humanista. Estar bajo la influencia de un principado de humanismo. Entonces la iglesia de hoy camina bajo direcciones humanistas. Los espíritus inmundos, las cabezas de la bestia comienzan a manifestarse en la iglesia y nosotros adoramos al Dios que no conocemos. Porque conocemos solamente la Biblia, pero no conocemos a Dios, porque nosotros leemos a Dios, reitero, pero no oímos a Dios. Usted se preguntará por qué yo predico esto. Porque es la realidad, mi hermano. Yo oigo a Dios. Ayer estábamos con mi esposa aquí, una presencia de Dios maravillosa, poderosa. Estuvimos casi toda la mañana y casi parte de la tarde bajo el poder de Dios manifestado. Ayer hubo una impartición poderosa en el Espíritu sobre nuestras vidas junto con mi esposa aquí. Verdaderamente fue algo muy fuerte, muy poderoso. Yo iba caminando hacia la cocina y de pronto bajó el poder de Dios sobre mi vida de una manera y oigo la voz audible de Dios que me dice, te he empoderado. Pero fue algo muy fuerte, hermano, poderoso, me hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Porque Dios es real.
Porque yo oigo a Dios, porque Dios es real. Entonces yo veo que la iglesia no está oyendo a Dios. Yo veo que la iglesia está leyéndolo, pero no lo oye. Y puede usted criticarme, puede usted decir lo que quiera de mí, puede usted pensar que estoy loco, no me interesa. Yo no voy a callar mi boca delante de las blasfemas del diablo. Yo no voy a callar mi boca mientras Dios me asista en la verdad. Yo no voy a callar mi boca porque fui llamado como atalaya de Dios, como profeta de fuego. Que la palabra que sale de mi boca tiene el peso de la justicia de Dios. Y eso no me importa lo que diga la humanidad, lo que diga el diablo, los demonios, no me interesa. Me interesa lo que Dios me dijo y con eso me basta. El que quiera oír, que oiga. Dios cuando me llamó fue clarito, me dijo, no te van a querer oír porque no quieren oírme a mí. Pero tú habla igual para que sepan que siempre hubo un profeta entre ellos. Entonces yo estoy llamando a reflexión a la iglesia. A usted que está viendo este video, a usted que está en vivo o que va a ver luego este video a través de las diferentes redes sociales, a usted le estoy hablando. Usted tiene que oír a Dios. Deje de ser un religioso que solamente lo lee. Comience a tener una comunión en el Espíritu Santo. Sepa que el Espíritu es real y vivo. Todo lo llena el Espíritu Santo, todo lo sabe, todo lo ve. Él sabe que tú y yo somos pecadores. Que ni tanto ni tú ni como yo no somos santos. Somos santos solamente por la gracia. Somos santos porque Cristo se sacrificó en una cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Somos santos porque Él nos santificó con su acto glorioso, con su pasión. Somos santos porque Él lo decidió, que el Santo Espíritu de Dios more en nosotros. Pero no por nuestras obras, por nuestro carácter o por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él ha determinado antes de que el mundo fuera, como dice en el libro de Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Él ya determinó quién iba a ser y para qué iba a ser. Bástate con entender el tiempo de Dios, bástate con oír la voz de Dios para saber que este es su tiempo, que Dios ha determinado este tiempo para ti. Hoy tenemos escuela de profetas enseñando a profetizar, demonio inmundo mentiroso. El único que puede hacerte profeta es Dios, porque lo determinó antes de que tú nacieras. Entonces se aprende el lenguaje. Se aprende el lenguaje que en ese tiempo está moviéndose. Así dice el Señor. Yo estoy contigo, varón esforzado y valiente. Estoy moviéndote de nivel, llevándote a una plataforma superior. Todo el mundo profetiza igual. Pero no hay palabra de ciencia, no hay palabra de sabiduría, solo palabra de consuelo al oído humano. Pero los entendidos en el Dios, como dice en el libro de Daniel, resplandecerán en el tiempo del fin. Y estamos en el tiempo del fin. Cristo viene. Cristo está a las puertas, Cristo viene. El Señor me llamó el 1 de enero a las 4 de la mañana, me dijo, voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor. Desde entonces estoy haciendo todo lo que Él me dicta para prepararle el camino al Señor. Iglesia, tú tienes que ataviarte como novia que está dedicada y preparada para su atavío hacia su amado. Iglesia, tú tienes que quitar lo desparejo para que se alinee, aleluya, a la voluntad de Dios. Y esto quiere decir que tú tienes que dejar de leer para empezar a oír, porque has leído durante años la Biblia y todavía no sabes cómo oír a Dios. Tenemos un 90% de la iglesia que vive temerosa del diablo. ¿Qué le vas a temer al diablo? El diablo no tiene nada, es un mentiroso. El diablo no tiene poder, el poder se lo entregas tú cuando tú le crees la mentira.
Conozco gente que no quiere servir a Dios porque yo no, cada vez que me pongo a buscar a Dios se levanta el diablo. O sea que el diablo es más poderoso que Dios para vos. ¿Sabes las veces que ha querido matarme? Hasta me mató el diablo, cochino, mentiroso. Pero Dios me resucitó porque yo me voy a morir cuando Él quiera, no cuando el diablo diga. Yo me voy a morir cuando Dios diga, Huguito, hasta aquí fue, hasta aquí llegaste, despediste de esta tierra, de este mundo, porque vas a vivir conmigo la eternidad. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Esto me llena de gozo, amado hermano. Yo hablaba anteayer cuando estábamos en una de las casas de impacto, yo le decía que gozo significa estar bien. No solamente alegría, sino estar bien, bien, con todo lo general de la palabra. Estar bien físicamente, espiritualmente, económicamente, eso es gozo. Cuando yo tengo gozo, yo estoy bien físicamente, espiritualmente, naturalmente, económicamente, yo estoy bien. Eso es estar en gozo. Hay algunos que, hermanos, yo siempre digo, se ponen a cantar. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi... Que deja de cantar, hermano, avisarle a tu cara que tenés gozo. Yuhu. Bendito Dios. Hay gente, amado hermano, porque nos enseñaron que usted tenía que decir que siempre estaba bien. Sí. Aunque se haga mentiroso, aunque sea un hipócrita, usted tiene que decir que está bien. Andás por el suelo, hermano, no tenés nada, te falta dinero, no llegas a fin de mes, estás sin trabajo, estás con problemas familiares, andás mal con tu esposa. Ah, pero estoy en gozo. ¿Qué gozo? La palabra gozo etimológicamente significa estar bien. En todas las ramas, estar bien. Bendito sea el Dios Todopoderoso. A Él sea honra y gloria por los siglos. ¿Sabe lo que produce que se rompan las cadenas del diablo en tu vida, en la mía? La palabra de revelación. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a traer una palabra de revelación. Yo siempre enseño esto. En aquel tiempo, los sacerdotes liberaban gente a través de rodear a una persona endemoniada y comenzar a declarar el nombre del Dios no hablado, no pronunciado, el ajajay. Y entonces comenzaban el ajajay, el ajajay, el ajajay, todo a declararlo. Pasaban horas de esa forma hasta que el hombre era libre. De pronto llega Jesús y le dice al demonio, demonio, salí fuera. ¡Wow! Se produjo algo poderoso, hermano. Se produjo algo poderoso. Se produjo algo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios determinó que era el tiempo de la revelación de la palabra. Se reveló la palabra. Cristo es la palabra viva. Se reveló la palabra a la humanidad. Por eso Jesús le dice, ustedes buscan en las Escrituras la salvación y ellas dan testimonio de mí, dan testimonio de la palabra. La palabra es Cristo. ¿Pero qué hizo la religión? Hermano, tome la palabra. Esto no es la palabra, esto es palabra. Quiero que preste atención a esto. Esto es palabra. ¿Por qué es palabra? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo sobre hombres que creyeron por la fe que el Espíritu les estaba hablando y escribieron lo que creyeron que el Espíritu les estaba hablando. Pero la palabra es Cristo. La palabra es Dios mismo. La manifestación del sonido eterno sobre toda la creación. Ese sonido eterno, esa palabra, se nos revela por el Espíritu Santo. Yuhu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda verdad, porque no hablará de lo suyo, sino de lo que oye y os hará saber, aún las cosas que habrán de venir. Yo necesito tener al Espíritu Santo conmigo para que su comunión esté en mí. Y su comunión está en mí, entonces a mí se me revela la palabra. Y cuando se me revela la palabra, yo comienzo a oír a Dios. Comienzo a ver las manifestaciones y la gloria de Dios. Y comienzo a caminar bajo el poder de Dios porque Dios está conmigo. ¿Acaso la iglesia tiene eso? ¿Acaso la iglesia está caminando en ese poder? No. ¿Por qué?
porque la iglesia lo lee, pero no lo oye. Fíate de Jehová con todo tu corazón. La palabra corazón en hebreo lleva a la idea del depósito del espíritu, como si fuera el depósito de la vida, donde Dios ha puesto eternidad, donde la vida misma de Dios está morando en el corazón. Al momento en que el espíritu deja el cuerpo, el corazón se detiene y la persona muere. Fíate de Jehová de todo tu corazón. O sea, esto es espiritual. ¿Por qué no podemos fiarnos de Dios? Porque no conocemos lo espiritual, solamente lo carnal. Entonces comenzamos a practicar prudencia. Reemplazamos lo que es de Dios y del Espíritu, lo reemplazamos por nuestros propios pensamientos y hechos. Yo no sé si habrá alguien que está allí entendiendo esto. Yo no sé si habrá alguien que está allí, que está comprendiendo esta palabra. Fíate del Señor tu Dios. Reconócelo en tus caminos. Teme a Jehová. Apártate del mal. No seas sabio según tu pensamiento. Yo me recuerdo hace algunos años atrás, hablaba con una persona y le hacía ver sus estados religiosos en los que él se basaba, cómo Dios a través de su palabra y los hechos, los actos, decía lo contrario. Y esta persona me decía, sí, es verdad lo que vos decís, pero yo creo lo que me enseñaron. O sea, él no quería aprender, él quería tener razón, quería que sí o sí como fuera, lo que él había aprendido tenía que ser, porque no había otra forma. Así está la iglesia, mi hermano. Razonando, creyendo. Por eso son engañados, porque no oyen, son engañados. Se hacen sabios en su propia opinión. Y voy a soltarle algo para terminar, escuche. Aún aquellos que han tenido y tienen encuentros con Dios muchas veces caen en la falencia de creerse sabios. Porque como Dios habla con ellos, ya creen que ellos ya lo saben todo. Y así ha habido gente que ha caído, han sido engañados por confiar y creer que son sabios en su propio pensamiento. Gente que cayó bajo la doctrina, falsa doctrina de la prosperidad. Eran gente de Dios, hombres de Dios. Yo conocía a un hombre que era tremendo lo que Dios hacía a través de él, pero cayó bajo la trampa de la prosperidad. Gente famosa, que usted ha oído a muchos siervos de Dios conocidos que han tenido que pedir perdón porque se habían desviado tras la doctrina de la prosperidad. Y eran gente del mover del Espíritu Santo, gente llenos de Dios, gente que profetizaban, que hablaban y se cumplía lo que decía. Porque el creerse sabio en su propia opinión es un mal. Por eso el apóstol Pablo dijo, por causa de las revelaciones me fue dado un aguijón. Un demonio, hijo del diablo, que me abofetea de vez en cuando. Le he clamado a Dios, Señor, quítame este aguijón. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué significa bástate mi gracia? Hay muchos que cometen errores. Hay muchos que caen en pecados. Y se matan solo. Cuando tú, y esto no es apología del pecado, reprendo a Satanás el diablo con todos los demonios. Escuche esto. Si tú caíste, tú tuviste un tropiezo, la gracia de Dios te dice, abogado tienes para con el Padre. Arrepiéntete, alíñate, no peques, apártate del mal y vuelve a encaminarte en Dios. Los religiosos se matan solos. No, ya está listo. Ya no tengo perdón de Dios. Religiosos. Pero el Dios que a mí se me reveló hace ya, 12 años. Casi 13 años. Yo predicaba el evangelio por todos lados y una madrugada me enderezo en mi cama como a las 3 de la mañana
me siento en mi cama y miro así y veo una visión abierta. Y veo una tumba. Donde entierran a los muertos, una tumba. Y un nombre escrito. Hugo Alberto Urquiza. Una fecha de nacimiento, 12 de junio de 1968. Día de su finiquitín. Así, daba vuelta como una ruleta. Y el Señor me dice, aún no se ha escrito. A mí eso me rompió la cabeza, porque yo siempre predicaba que ya está todo dicho. Pero hay una palabra que me retumbó en mi corazón que dice, predestinar. A los que predestinó. La palabra predestinar significa ir más allá de tu propio destino. Estar sobre tu propio destino. Este es aquel que es escogido de Dios y que Dios todavía dice, todavía me conservo el derecho de admisión. Aleluya. Dios dice, yo me conservo el derecho de admisión. Todavía no he dicho hasta dónde vas a llegar. Depende de lo que hagas. Aleluya. No sé si usted va a entender esto. Depende de tu obediencia. Depende de las veces que oigas mi voz. Depende de lo que hagas para mí. Por eso la Biblia dice que en aquel tiempo Jesucristo iba a evaluar las obras de los que ya están en Cristo. Pero eso es para aquellos que son crecidos. Para los que todavía toman leche, esto le va a romper la cabeza. Esto es para la gente que ha crecido en el Evangelio. Entonces, yo debo entender que Dios me llamó para que yo hiciera algo. Esa tumba decía, aún no se ha escrito. Y entonces una voz me dijo, tú no me conoces. Yo predicaba hacía 7 años, hermano. Me dijo, tú no me conoces. Cuando yo oí esa voz me tiré de rodillas y le dije, amén, Padre, si tú dices así es. Si tú lo dices así es. Pero Señor, revélate a mí. Revélate a mí. Desde entonces Dios me llevó a que yo conociera su misericordia, que conociera su gracia y su amor. Y de pronto me di cuenta, aleluya, que el Dios que había predicado no era el Dios que se me revelaba. Me di cuenta que lo que predicaba la iglesia no era el Dios que me estaba mostrando esa misericordia, ese amor, esa gracia tan poderosa. Por eso hablo esta palabra, iglesia. Cuando yo conocí el Evangelio, Dios me dijo, te he llamado para que me conozcas, para que me veas, para que me oigas y para que prediques mi palabra. En 19 años ha sido así. En 19 años ha sido exactamente como Dios me lo dijo. Él me dijo, el día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo, me dijo a través de mi esposa, que mi esposa tenía interpretación de lenguas en ese momento, y me dijo todo lo que iba a vivir, cómo iban a rechazar nuestro ministerio, cómo nos iban a tratar de cualquier cosa, cómo la misma iglesia nos iba a afrentar y nos iba a hacer a un lado, porque el ministerio Fuego Santo Internacional es un ministerio de poder. Es un ministerio de gloria. Es un ministerio donde el Satanás, el diablo, tiene que irse. Nosotros no pactamos con lo que Dios declaró la guerra. Nosotros liberamos a la gente en el nombre de Jesús. Sanamos a la gente en el nombre de Jesús. Declaramos y se producen milagros en el nombre de Jesús. Profetizamos y se cumple la palabra en el nombre de Jesús. Porque nosotros le hemos creído a Dios. Y no estoy haciendo propaganda del ministerio, sino que hablo verdad. Y los que me conocen y mis hijos espirituales saben que lo que estoy hablando es verdad. Entonces, mi hermano, el mensaje de hoy, para tu vida, para la iglesia, confianza en Dios versus prudencia del hombre. Que Dios bendiga tu vida. Que la paz del Señor sea contigo. Hago una oración. Hago una oración para ti. En el nombre de Jesús. Padre mío y Dios mío, Señor de toda gloria. Bendigo a mi hermano que está conectado, mi hermana. Bendigo al que va a ver este video. Señor, que esta palabra no solamente sea oída, sino que sea absorbida
por el Espíritu, para crecimiento y gloria de tu nombre, Señor. Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde Cali, Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. La paz sea contigo. Te bendigo.